Valeria Pesantes es una mujer de fe, una mujer creyente, soy madre, esposa, soy bastante alegre, una persona que le gusta compartir con su familia, que le gusta compartir con sus amigos y sí, por supuesto, también me gusta mucho el trabajo que hago. Cuando hablamos del Día de la Mujer, a mí se me viene a la mente la lucha que todas en cualquier espacio han tenido que afrontar para llegar a ser quienes son. Madres a cargo de sus hijos, solteras, a veces con enfermedades. En todo siempre se prefiere que vaya un hombre porque simboliza tal vez la fuerza, simboliza el respeto, pero una mujer también simboliza aquello. Entonces decidimos festejar en la mañana y nuestro grupo nos anclamos del colegio. Entonces nos salimos del colegio, nos subimos, nos metimos, invadimos una propiedad privada que sabíamos que estaba abandonada y estuvimos todo el día ahí, le festejamos el cumpleaños. Cuando terminamos el colegio, asimismo con mi amiga, decidimos estudiar economía. Pero, ¿cómo si dice que no le gustaban mucho los números? Sí, pero así fue, o sea, ya decidimos estudiar economía y... ¿La decisión fue conjunta o de ella? No, primero? de ella, siempre fue de ella. ¿Qué soñabas ser? ¿Abogada o de pronto había otra profesión que había en mente? No, yo siempre más bien soñé con ser médico y no creo que hubiese podido nunca porque me pongo un poco nerviosa con esas cosas. Entonces yo conversaba con mi mami y alguna vez mi mami me dijo que ella siempre soñó con ser abogada. Entonces yo inicié en la fiscalía en el año 2001, cuando la fiscalía recién se creó. Cuando, más bien dicho, no cuando se creó, sino cuando la fiscalía tomó el papel importante de convertirse de tener el rol de investigar las acciones públicas, los delitos. Entonces en esa época empezaron a contratar gente y ahí pues tuve la suerte de tener un espacio y empecé trabajando. En esa época éramos amanuenses, lo que hoy son ayudantes judiciales, y el primer caso que me tocó, yo llegué a trabajar allá un día el lunes y me dice a mí quien fue asignado como mi secretario que había una audiencia laboral. Antes teníamos el Código de Procedimiento Civil, entonces la ventaja de ese código era que usted pasaba las audiencias, pero resolvía luego en su despacho de forma escrita, no daba ningún pronunciamiento en la sala de audiencias de forma oral. ¿Cuál es el caso que siempre recuerda? Yo el caso que siempre recuerdo es de una familia que estuvo peleando muchísimo por los terrenos. ¿Herencias? No, nosotros en civil no conocemos herencias, sino cuando lamentablemente creo que entra la ambición en la gente, les deja de importar si son padres, si son hermanos, si son familia. Pero bueno, en este caso habían unas personas, los hijos, que estaban pretendiendo despojarle al padre de sus terrenos. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Valeria Pesantes. Ella es juez de los Tribunales de Justicia de la provincia del Cañar, destacada abogada también en el libre ejercicio, y vamos a conversar un poco más sobre ella y también sobre esta fecha importante que vamos a conmemorar o que estamos conmemorando, como es el Día Internacional de la Mujer. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre inicio este espacio y ahora más con una consulta para ir conociendo poco a poco a nuestros personajes, y es: ¿quién es Valeria Pesantes? Mucho más allá de lo que la gente le puede conocer en su cargo, en su función. ¿Quién es? ¿Cómo se define usted?
Buenas noches. Valeria Pesantes es una mujer de fe, una mujer creyente. Soy madre, esposa, soy bastante alegre, una persona que le gusta compartir con su familia, que le gusta compartir con sus amigos. Y sí, por supuesto, también me gusta mucho el trabajo que hago. ¿Cómo viven esta fecha? ¿Cómo usted conmemora el Día de la Mujer? ¿Qué se le viene a la mente cuando se habla del Día de la Mujer? Cuando hablamos del Día de la Mujer, a mí se me viene a la mente la lucha que todas en cualquier espacio han tenido que afrontar para llegar a ser quienes son. Madres a cargo de sus hijos, solteras, a veces con enfermedades, pero siempre luchando, pero siempre dando lo mejor para sostener a su familia. La madre y la mujer siempre es el sostén de un hogar, es quien une. Entonces, lo que a mí se me viene a la mente al pensar en una mujer es pensar en mi madre, es pensar en mi abuela, en personas que han dado toda su vida para que cada una de nosotras sea lo que somos, ¿no? Y pensar en mi hija que está creciendo, que se está convirtiendo en una mujer de bien y que nunca deja sus sueños, que siempre lucha por ver construir, por ver realidades, por esforzarse, ama su estudio. Entonces, ver una mujer es siempre ver fortaleza. ¿Por qué cree usted que es especial esta fecha? Porque se habla incluso hasta del Día del Hombre, y que hasta en son de bromas dicen no nos paran bola, no es tan relevante como el Día de la Mujer. ¿Por qué cree que sí deberías tener la relevancia que tiene en realidad? Bueno, sí, en verdad hasta en son de bromas siempre el Día del Hombre como que ha pasado desapercibido, sí, y el Día de la Mujer, ¿no? El Día de la Mujer siempre es motivo de algarabía, es motivo de celebración, es motivo de festejo en casas, en instituciones, saludos, en redes sociales, en todos los espacios. Pero creo que la diferencia no hace ni el machismo ni el feminismo, de ninguna manera. Yo creo que este día se conmemora por la lucha social, por el reconocer todo lo que una mujer ha hecho para alcanzar sus objetivos, para poder estudiar, para poder trabajar, frente a todos los impedimentos, frente a todos los obstáculos que se han puesto siempre a las mujeres, porque tal vez incluso hasta ahora mismo se puede pensar que en todo siempre se prefiere que vaya un hombre, porque simboliza tal vez la fuerza, simboliza el respeto, pero una mujer también simboliza aquello. Entonces, si esta fecha es tan importante, es por todo lo que sola la mujer ha logrado. ¿Usted ha sentido lo que acabo de mencionar, discriminación, de pronto rechazo o incluso hasta le ven mal por la función que cumple, solo por el hecho de ser mujer? ¿Le ha tocado etapas en su vida que le ha tocado vivir eso? No he sentido discriminación en verdad, pero usted sí siente, por ejemplo, una época de mi vida, a mí me tocó cumplir mi función en otro cantón. Entonces usted sí siente eso de que cuando le ven a una mujer frente a un estrado, que es en donde nosotros estamos, en una audiencia, cuando está un hombre al frente, un abogado siempre pretende como intimidar, ¿no? Siempre pretende asustar. Entonces esos son los obstáculos que piensan que uno puede tener, pero la entereza de una mujer creo que es suficiente como para demostrarles de que también somos capaces y podemos resolver las cosas. Para ir ya profundizando luego estos temas, ¿dónde nació? Aquí en Azogues. ¿En qué sector? Azogueña. Bueno, yo nací aquí en Azogues, en el Hospital Homero Castañer Crespo, luego vivía por la calle Bolívar, antes de llegar al cementerio. Luego tuvimos una casa que era arrendada, sí, de la familia Molina,
vivíamos con ellos más arriba de la empresa eléctrica en un departamento en donde tuve muchísimas por las escalinatas. Sí, muchísimas experiencias muy bonitas con mis vecinos que se convirtieron en mis grandes amigos. ¿Quiénes? Era Charles Molina, Edmundo Molina, que se convirtieron pues en parte de la familia, en casi hermanos para nosotros, porque vivíamos en el mismo edificio en diferentes departamentos. Entonces, aquí nací, aquí crecí y sigo aquí. ¿Cómo era el sector? ¿Cómo era el barrio? Bueno, nosotros vivíamos luego en el barrio, en la casa de mi abuelita prácticamente. Pasábamos siempre ahí, en la calle Bolívar. Cuando todavía era residencial. Sí, sí. Entonces, ahí vivían también mis primos. Nosotros tuvimos una infancia muy bonita. Nosotros, como creo que en casi todas las familias, la gente migraba para tener mejores días, ¿no? Para su familia. Entonces, nosotros tuvimos una infancia muy bonita porque mis tíos migraron a los Estados Unidos, pero se quedaron acá mis primos y también pues nos criamos como hermanos. Entonces, era el barrio con los juegos, con las risas, el jugar a las escondidas, el jugar a las cogidas, el jugar a las congeladas, juegos típicos de todo niño. Éramos medio contemporáneos todos, más o menos así. Teníamos los primos que eran mayores con 3 años y los que les seguíamos, entonces jugábamos siempre todos. Luego nosotros fuimos a vivir ya en nuestra casa con mis padres y mis hermanos, que era como a 2 cuadras o 1 cuadra del estadio municipal, Jorge Andrade Cantos. Fuimos a vivir por el sector allá mismo, básicamente. Sí, por el sector mismo, pero siempre mantuvimos y mantenemos aún esa relación con la familia, con los primos, con los y la calle Bolívar en ese tiempo residencial también, o sea, la gente vivía ahí, ya no es como ahora, si salimos 6, 7 de la noche, todos negocios cerrados y la calle muerta claro, prácticamente. La gente vivía ahí, todos vivían ahí, pues. ¿Cómo era esa vida del barrio? Esa vida del barrio era bonita, el que salían, jugaban fútbol, llegaban. ¿Y ustedes también, como mujeres, metiéndose a patear la pelota? Nosotros jugábamos en carros de tabla también, pues porque la mayoría también eran hombres, los primos, entonces jugábamos en los carros de tabla. Nos consentía mi abuelo, que a pesar de que era un poco serio, pero mi abuelo, segundo coronel, que en paz ya descanse, él nos consentía a sus nietas, ¿no? Entonces con mi tío Elosi hacíamos los carros de tabla para jugar y salían, jugaban fútbol, nosotros también ahí jugábamos en los carros de tablas, en las bicicletas, salíamos, a veces sí nos dejaban de lado, ¿no? Porque las mujeres que se queden, entonces se iban los grandes, pero era esa etapa en la que el barrio era de silbar, de salir, golpear la puerta, todos nos conocíamos, todo muy, muy bonito. No había eso de que ahora todo el mundo está en su teléfono, en su celular, ya nadie no hay el sale. miedo, y hay el miedo Exacto, también de salir ahora. Antes no, antes salía con total confianza, con esa tranquilidad y esa seguridad, y creo que nuestros padres vivían también esa tranquilidad. Pero también ponían los horarios. Sí, claro, eso era fijo. O sea, usted tenía que llegar a la casa a determinada hora porque ya todos tenían que sentarse a la mesa a comer, entonces no podía quedarse más de lo que le permitían, ¿no? Entonces, ¿pero tus padres serios también, mano dura, o eran blandos como las mujeres o los mimados? Bueno, mis padres, mi papá es más consentidor. Mi mamá era un poquito más la que ponía ahí las reglas en la casa. Mi mamá era más la de las reglas. Mi papá era más el que siempre mimaba. Sobre todo a mí, que yo soy la única hija que tienen. Yo tengo 3 hermanos varones. Entonces, la consentida de los hermanos y la consentida del papá, y claro, de mi madre también. Sino ella ponía las reglas. Ella nos hablaba un poco más fuerte que mi papá. ¿Y usted traviesa de niña? Más bien era un poco tranquila. Yo más bien les calmaba a los traviesos de mis primos, de mis hermanos. Claro, como toda muchacha, a veces desobedecía en los horarios, pero era la más tranquila. ¿Hay alguna travesura grande que haya hecho de niña que siempre recuerde? Bueno, no tan de niña ya que travesuras, más bien fue ya en la época de colegio. Ese sí es algo que recuerdo siempre, fue en la época de colegio con mis amigas. Yo inicié estudiando en el Colegio Luis Cordero.
Ahí inicié y luego para el diversificado que era antes ya, ahora el bachillerato. Cuarto, quinto y sexto. Sí, nos pasamos al colegio técnico, pero fue una decisión tomada por amigas, fue una decisión que se consultó cuando nosotros teníamos decidido, se consultó con los padres, entonces ahí sí yo tuve que luchar un poco duro para que mis papás me cambien al colegio técnico porque no querían, pero ya mis amigas y el grupo estaba allá. Entonces, bueno, conseguí que me cambien y ahí pues tenemos un grupo, Carla Narváez, Fernanda Rodas, Diana Cantos, Arturo Redrobán, Marcia Parra, Magali Villarreal, Ronald Abad, que es mi primo, Marcos Crespo. Y una de esas mañanas de colegio era cumpleaños de Fernanda Rodas, enero, 17 de enero. Bueno, y queríamos festejarle y ya era viernes y entonces nosotros, el papá de Fernanda, el doctor Renito Rodas, había tenido preparada una reunión, una fiestita para todas sus amigas, amigos en casa, pero nosotros decidimos festejar en la mañana y nuestro grupo nos ranclamos del colegio. Entonces nos salimos del colegio, nos subimos, nos metimos, invadimos una propiedad privada que sabíamos que estaba abandonada y estuvimos todo el día ahí, le festejamos el cumpleaños con varios de los amigos que le nombré, estuvimos en esa propiedad y claro, a la 1 de la tarde a nosotros nos recogían del colegio. Mi primo Ronald, los padres de él vivían en los Estados Unidos y Ronald vivía con mi abuelita y yo vivía al lado de mi abuelita, entonces prácticamente vivíamos juntos. Tenían que llegar iguales. Llegábamos siempre juntos y mi papi nos pasaba recogiendo del colegio. Entonces a la 1 de la tarde todos estábamos al frente del colegio, que eran las papas que hasta la actualidad son de la señora Michitixi, y estábamos parados ahí, mi padre llegó, nos recogió y fuimos a la casa. No pasó nada. Hasta ese momento, hasta que nos subimos al carro no había pasado nada. Pero como siempre hay un metido, mi hermano mayor, sale y aún no nos bajábamos del carro. Y mi ñaño sale y pregunta y dice, papi, ¿algo pasó? El licenciado Beltrán, Marco Beltrán, que era el inspector general, llamó a preguntar qué pasó con el Ronald y la Valeria, que no asistieron a clases. Y entonces la sangre se nos heló, o sea, era de inmediato, la sangre se nos heló. Entonces, mami me dice... ¿Cómo que no te fuiste a clase? Yo digo, no, es un error. Digo, es un error, mami. Carla no se había ranclado, ella no se ranclaba, no le gustaban las ranclas. Yo era ranclona, eso sí, acepto, pero ella no. Pero ella siempre, si yo me ranclaba, mami le llamaba a ella porque confiaba mucho en Carla y luego ella sabía qué tiene que decir porque siempre me acolitaba. Entonces le digo, digo, mami, lo que pasó es de que nosotros éramos bastoneras del colegio y había repaso. Y había un repaso porque va a haber un desfile. Digo, llámele a Carla y pregúntele. Y mami dice, no le voy a llamar. Y le dice a mi papá, dice, Daniel, regrésate al colegio con tu hija, con Ronald, y pregúntale vos mismo a Marco qué pasó. Si es que en verdad salieron a repasar, porque mi primo Ronald era de la banda de guerra y yo era bastonera. Entonces, mi mami, por suerte, se bajó. Entonces me regreso al colegio con mi papá. Y mi papá me iba diciendo todo el camino, dime la verdad, no me hagas pasar vergüenzas. Y yo decía, no pasó nada, porque yo veía la hora y era como la 1:30, 20 a las 2 de la tarde. Y yo decía, hasta ahora no está el licenciado Beltrán ahí, no le va a tener a quien preguntar y para mañana se olvidan. Dime la verdad. Yo, no pasa nada, papi, dímela. Bueno, llegamos al colegio y yo lo primero que veo es la cara del licenciado Beltrán. Y papi estaciona y abre la puerta del carro. Y cuando él abre la puerta del carro le digo, papi, sí me ranclé. Fue lo único que dije. Y papi miró su cara y me vio, me abrió unos ojos así, que me dijo, te fregaste. Y solo le dije eso. Entonces papi se bajó, le dijo, bueno, conversaron, el licenciado se acercó, me llamó la atención, me dijo que cómo podía hacer eso. Bueno, lo típico de las habladas de los maestros y de los padres. Entonces papi se subió al carro y claro, me llamó la atención.
Y yo le decía, no le diga a mami, no le cuente a mami. Digo, ¿para qué le va a contar? Y decía, ¿cómo no le voy a contar? Bueno, íbamos a decir medio yo tratando de convencerle que no le cuente a mi mami. Llegamos a la casa y mi mami lo primero que dice, ¿qué pasó? Y mi papi dice, nada, lo que dijo Valeria es verdad. Salieron a repasar. Uy, yo respiré, pero vea cómo es el mundo de chiquito. Pasó como unos 8 o 9 meses al menos, cuando todo estaba olvidado. Y cuando ya estaban acabando clases. Sí, ya, todo. Mi mami se encuentra con la mamá de la Fernanda Rodas. Nosotros nunca avisamos de dónde fuimos, ni qué hicimos, ni nada. Y la Albita le pregunta a mi mami, le dice, Libertad, y al final usted se enteró a dónde se fueron estas muchachas cuando se ranclaron. Se ranclaron. ¿Y cuándo se ranclaron? Cuando era el cumpleaños de Fernanda, y mi mami se entera ahí. Bueno, llegó a la casa y ya se podrán imaginar cómo nos habló a mi papi y a mí, que habíamos mentido. Entonces esas son unas de las cosas que recuerdo mucho siempre del colegio y que siempre recordamos con nuestras amigas, porque se suspendió la fiesta, el Renito ya no le hizo la fiesta a Fernanda ni nada. Entonces eran épocas muy lindas, muy bonitas. ¿En qué escuela estudió? Yo estudié en las Naciones Unidas. En la Escuela Naciones Unidas estudié toda la escuela. Sí, sí. ¿Y el colegio, por qué ese cambio? Porque por lo general suele ser al revés, ¿no? Del colegio técnico suelen irse a Luis Cordero Sí. las mujeres. No sé qué pasó. En esa época yo estaba en Quito. No sé si usted recuerde, se formó la banda orquesta municipal de Azogues y yo formaba parte de esa banda y también mi esposo. Entonces, ahí se conocieron. Ya nos habíamos conocido un poquito antes. Allá también nos conocimos, pero, o sea, aquí nos decimos novios, no allá. Entonces, yo estaba en Quito en esa época, pasamos 2 meses allá estudiando música y mi amiga Carla había decidido cambiarse al colegio técnico. Y mis otras amigas, entonces yo le pregunté, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo nos vamos, digo, al técnico? No conocemos a nadie. Y ella dijo que no, que tienes que cambiarte, que yo me cambié de colegio, que cómo. Y siempre hemos estado juntas desde el jardín. O sea, Carla y yo fuimos compañeras desde el jardín, escuela, colegio, universidad, y un largo tiempo fuimos compañeras incluso de trabajo. Y ella decidió y yo le seguí, y yo me cambié también. O sea, fue así por lo que me cambié de colegio. ¿A quiénes recuerdan el colegio? Además de los amigos que nos mencionó. Bueno, en el colegio Luis Cordero, por ejemplo, yo recuerdo a varias compañeras, Vanessa Abad, Erika Lemari, Clara Castañeda, Yajaira Rojas, algunas de ellas fueron mis compañeras en el colegio Luis Cordero. ¿Y en el técnico estudió contabilidad? Sí, yo estudié contabilidad porque ya no había otra opción, ahí había mecánica y había electricidad, entonces me quedó contabilidad. ¿Pero sí le gustaba o ya es lo que había? Es lo que había. Es lo que había, pero no me dediqué a estudiar. O sea, nunca he sido muy buena con los números, en verdad. Nunca he sido muy buena con los números. Entonces sí era un poco complicado esto de estadística y contabilidad mismo. Era un poco complejo, pero bueno, pasamos. ¿Profesores que recuerdan? Mis profesores del colegio técnico, era mi profesor, el ingeniero Efraín Vázquez, que era mi profesor de contabilidad, el economista Manuel Vintimilla, la licenciada Narda Molina, el doctor Javier Rodas, fueron mis profesores en el colegio, la licenciada Ana Abad, fueron mis maestros en el colegio técnico. ¿Y por qué el derecho? ¿Cuándo nace el derecho? Bueno, esta también es una historia así cuando las cosas, yo creo que las cosas son un poco destino, ¿no? Cuando terminamos el colegio, asimismo con mi amiga, decidimos estudiar economía. Pero, ¿cómo si dice que no le gustaban mucho los números? Sí, pero así fue, o sea, ya decidimos estudiar economía y... ¿La decisión fue conjunta o de ella? No, primero? de ella, siempre fue de ella. Entonces yo le digo que economía no, porque en verdad yo no me gustaban mucho los números, pero ella ya se inscribió en economía. Entonces ahí yo le dije, no, o sea, yo no quiero economía. Entonces yo conversaba con mi mami
Y alguna vez mi mami me dijo que ella siempre soñó con ser abogada. Entonces, ¿Pero usted estudió economía ya? No, nunca. Yo ni me matriculé siquiera, ni me inscribí en economía. Mi amiga Carla se inscribió en economía. Entonces yo le dije que no, que yo voy a estudiar derecho, entonces yo me inscribí en derecho, me matriculé en derecho y ahí ella se fue a derecho conmigo. Ahí ella dejó su gusto por la economía y vino a estudiar derecho. Entonces, bueno, a mí derecho me gustó apenas empecé a estudiar. En verdad me gustó porque, como le digo, no era buena para los números. Esto de la teoría sí se me hace, ¿no? Entonces, el estudiar, el investigar, sí me gustó mucho. Y además, en la universidad, luego yo también trabajaba, tenía el espacio suficiente como para estudiar y como para trabajar, entonces me fue bien. Y de chiquita, o de niña, perdón, ¿qué soñabas ser? ¿Abogada o de pronto había otra profesión que había en mente? No, yo siempre más bien soñé con ser médico y no creo que hubiese podido nunca porque me pongo un poco nerviosa con esas cosas, pero es que creo que son los juegos de niñas, así. Creo que quería por algo ser médico, pero no hubiese podido tampoco. ¿Y en qué trabajaba mientras estudiaba en la universidad? Yo trabajaba en la fiscalía. Mientras yo entré a estudiar, yo ya trabajaba en la fiscalía. Como el horario antes de la Universidad Católica se estudiaba de 7 a 10 de la mañana y los sábados de 8 a 11 de la mañana, en las instituciones públicas nos daban permiso 2 horas para el estudio. Entonces, como yo estudiaba desde las 7, ya a partir de las 10 de la mañana, de 8 a 10, me daban permiso en el trabajo y ya yo luego trabajaba desde las 10 de la mañana. ¿Qué hacía en la fiscalía? Yo inicié en la fiscalía en el año 2001, cuando la fiscalía recién se creó. Más bien dicho, no cuando se creó, sino cuando la fiscalía tomó el papel importante de convertirse de tener el rol de investigar las acciones públicas, los delitos. Entonces, en esa época empezaron a contratar gente y ahí pues tuve la suerte de tener un espacio y empecé trabajando. En esa época éramos amanuenses, lo que hoy son ayudantes judiciales. Yo entré como amanuense. Luego, pasando papeles, llevando correspondencia. No. La fiscalía en esa época tenía un solo secretario, que era el doctor Segundo Salinas Palacios, que también en paz descanse ya. Y digamos, como las personas que le ayudaban al secretario y que ayudaban a todos los fiscales éramos los amanuenses. ¿Qué hacíamos? Recibíamos las declaraciones de los testigos, hacíamos los dictámenes que nos dictaban los fiscales, las indagaciones previas, todas esas cosas que los fiscales necesitaban y hacíamos a máquina de escribir, ojos, no habían las computadoras todavía, ojos. Pero ahí ayudó el técnico, el colegio técnico. Es que claro, nosotros tuvimos mecanografía y nosotros con los vendados los ojos y si es que escribíamos mal nos daban un reglazo en la mano, entonces aprendimos bien, entonces era todo a máquina y éramos amanuenses y luego pasó ya un tiempo, ahí trabajábamos solamente el doctor Segundo Salinas Palacios que era el secretario, luego Carlos Atila Ávila y quien le habla. Y luego, claro, después fueron aumentando funcionarios, la doctora, bueno, ahorita es fiscal, Katy Medina, ella también era parte en ese grupo pequeñito que trabajábamos, luego vino la doctora Paola Molina también a ayudarnos, trabajaba en Red Pesantes, que él era el más antiguo de todos porque él ya prestaba sus servicios antes con los fiscales que entiendo le pagaban ellos o algo así. Pero éramos un grupo bastante reducido. ¿Y ahí ayudaba ya a la carrera de Derecho? Sí, pues ya ahí ayudaba ya a la carrera de Derecho. Luego ya con el paso del tiempo uno iba estudiando un poco más, fuimos ascendiendo. Entonces yo trabajé prácticamente 15 años en Fiscalía, terminé siendo secretaria provincial con el doctor Romeo Gárate Pacheco, que era el fiscal provincial. Aparte de eso tenía mis funciones que era con mi nombramiento para el del concurso que yo gané, que fue de analista de gestión procesal, pero me dieron también las funciones de secretaria provincial. ¿Y ahí pasa al juzgado? Sí, ahí me presenté al concurso para juez y ya pues en el año 2015 me retiré de fiscalía y a partir de marzo del año 2015 yo trabajo en la corte.
¿No tuvo la oportunidad de ejercer el derecho libremente como oficina privada? Nunca ejercí mi profesión libremente. ¿Como abogado como litigante? Abogado litigante, no fui abogado litigante, trabajé en fiscalía. Bueno, tuve una época también que trabajé en la Dirección de Educación. Antes de entrar a Fiscalía, trabajé en la Dirección de Educación. Yo me encargué del Sistema Nacional de Bibliotecas, pero fue un poco tiempo y luego ya me fui a trabajar a la Fiscalía. Y cuando fui a la Corte, inicié trabajando en la Troncal. Trabajé ahí. ¿En qué área? En el área civil. Siempre fui juez civil hasta la fecha. Empecé trabajando como juez civil en el Cantón La Troncal. Ahí trabajé 1 año, 2 meses y luego fui trasladada a esta ciudad de Azogues, en donde me desempeño hasta. ¿Cuál es el primer caso que le tocó como juez? Bueno, eso debe acordarse siempre. Sí, y fue duro porque yo no llegué a un juzgado nuevo en La Troncal. Yo llegué a un juzgado que estaba sin juez 3 años. O sea, y pasar todas las causas represadas. Entonces me empezaron a pasar un montón de cajas y para mí fue duro la transición porque yo siempre trabajé en el área penal. Yo trabajé en Fiscalía 15 años, entonces trabajé en el área penal y llegar al área civil es más complejo, es bastante complejo. Entonces yo me puse a estudiar el Código Civil que con tanta gentileza me regaló Fernanda Rojas, que es de las mejores amigas que yo tengo. Ella me regaló el Código Civil y me dijo, estudia. Y yo me puse a estudiar. Y el primer caso que me tocó, yo llegué a trabajar allá un día el lunes y me dice a mí, quien fue asignado como mi secretario, que había una audiencia laboral. Antes teníamos el Código de Procedimiento Civil. Entonces, la ventaja de ese código era que usted pasaba las audiencias, pero resolvía luego en su despacho de forma escrita, no daba ningún pronunciamiento en la sala de audiencias de forma oral. Entonces, mi secretario me dice que es para el miércoles la audiencia, y yo le digo, bueno, pues mañana me da el juicio para yo dedicarme a estudiar y hacer las consultas que sean necesarias, porque era un juicio laboral. Y generalmente los juicios laborales en el Cantón La Troncal son las bananeras y los abogados litigantes allá de laboral son de Guayaquil. Entonces viene mi secretario y me dice, doctora, perdóneme, a las 8 de la mañana el día martes, y me dice, la audiencia es a las 9:30 de la mañana de hoy. Se confundió de fecha. Se confundió de día. Y yo tenía 1 hora y media para leer el juicio, tenía 1 hora y media. Entonces me puse a leer, me puse a revisar y siempre para mí fue como una buena opción el tener juicios terminados, si había un juicio laboral, un juicio terminado, para poder irle viendo cómo se sigue el trámite de la causa, ¿no? Entonces, en esa hora y media revisé, leí, estudié todo lo que pude, consulté todas las dudas que me quedaban, revisé el Código de Trabajo, revisé el Código Civil, revisé todo lo que necesitaba y bajé a la audiencia. Yo me senté frente a todos los abogados como si no pasara nada, pero yo sentía que me estaba muriendo. Sí, sentía que me temblaba todo el cuerpo, pero me fue bien. Creo que fue una audiencia que pasó bien. O sea, la experiencia también en audiencias la tuve en Fiscalía, no porque yo haya pasado audiencias, sino porque con los fiscales nosotros acompañábamos a las audiencias, entonces se podía escuchar, se podía ver las intervenciones, las preguntas que se hace, cómo se hace, y entonces, además que la preparación de uno también ayuda, si bien la teoría no es igual a la práctica, pero esto de poder estudiar, tener cursos, por ejemplo, en litigación oral y ese tipo de cosas, sí le ayudan para. Pero, para ¿qué significa me fue bien? Porque le pongo una comparación. A veces conversaba con el doctor Rubén Rojas, que es de emergencia del Hospital Homero Castañeda, y decía, a mí me fue bien, pero si es que quieren saber el resultado final, pregúntenle al paciente. Claro. Entonces, ¿qué significa me fue bien como juez? Me fue bien porque, a ver, yo considero que cuando usted les ve litigar a los abogados y usted no está en la razón, es que los abogados le dicen y ese rato se paran y hay una confrontación ahí. Entonces, claro, en esto de tomar una decisión, las partes procesales siempre habrá un contento y un descontento. A mí me fue bien
porque yo pasé mi audiencia conforme manda la ley, yo pasé mi audiencia sin que haya ningún tipo de problema y con conocimiento del caso, que era lo más importante. Entonces, ya el resultado recibieron luego por escrito, y ahí sí comparto las partes procesales, pero en esa audiencia nos fue bien. ¿Con cuántos años tenía usted el momento que pasó su primera audiencia como juez? Yo llegué a ser juez a los 33 años. Y me imagino que los abogados ya de trayectoria. Sí, y claro, yo fui la menor de todos los jueces en la Troncal, y sigo siendo la menor de todos los jueces de aquí en Azogues. ¿Y cómo cargaba con eso? No, yo me sentía bien, porque creo que me preparé, estudié y me siento conforme. Más bien siempre, por ejemplo, mis compañeros, a quienes he guardado siempre muchísimo aprecio, cariño, de fiscalía, porque es ahí donde me formé en verdad, siempre me dijeron, ¿por qué nunca te presentaste a un concurso para fiscal? Porque nunca me presenté. Nunca me presenté. Y por ejemplo, el doctor Romeo Gárate siempre me decía, ¿pero por qué se va a la corte? ¿Por qué no se presenta a un concurso acá? Y yo, por eso digo, creo que las cosas están destinadas para uno. Cuando tiene que ser o sea, cuando es... Como suelen decir comúnmente, cuando es de ser es. Así es, sí, yo creo que sí. Y de ahí a Azogues, luego de un año y medio. Año, 2 meses, sí, estuve ya acá en Azogues. ¿Y el primer caso que le toca en Azogues? El primer caso que me tocó aquí en Azogues fue una nulidad de un instrumento público, que asimismo, cuando yo llegué al juzgado de acá de Azogues, llegué gracias a que se implementó o se aprobó el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, cuando entra en vigencia ese código, el director del Consejo de la Judicatura era el doctor Manolo Rodas. Entonces, hay la propuesta, yo ya había hecho varios requerimientos de cambio porque mis hijos eran pequeños, mi esposo estaba a cargo de los niños y era bastante difícil. Yo soy de casa, yo soy apegada a la casa, soy de familia, entonces yo tenía muchísima pena de eso. O sea, yo hablé un momento de esos con mi esposo y le dije que yo quería renunciar definitivamente, y él me dijo, igual te apoyo, si quieres eso, yo no tengo problema. Pero en verdad con el doctor Manolo Rodas las cosas se dieron bien. Yo ya había hecho los requerimientos que casi nunca son tomados en cuenta, pero bueno, y luego los jueces de aquí de Azogues, civiles, también habían hecho el pedido para que le designen un juez más. Entonces, como yo era la única mujer que estaba en la Troncal en el área civil, ellos tomaron en cuenta, y esas son las ventajas de ser mujer, tomaron en cuenta que yo era mujer, que era madre de familia, que mis hijos eran pequeños, que estaba lejos de la casa, y me dieron el cambio a mí. Y me trajeron a formar parte del equipo de jueces de Azogues. ¿Cuál es el caso más complicado que le ha tocado? Bueno, casos complicados hay siempre. Yo considero, y claro, son simplemente opiniones que uno puede dar, ¿no? Pero yo creo que los casos, a mi criterio, más complicados es cuando la pelea es entre familia. No importa si es que usted puede resolver rápido, sin mayor complicación, pero es muy difícil cuando la pelea es entre familias, es entre padres con hijos, entre hermanos, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, estos procesos son complicados por las relaciones que existen, ¿no? Pero procesos de complejidad son los juicios laborales, por ejemplo, que son juicios que le toman muchísimo tiempo de estudio, que le toman muchísimo tiempo de audiencia. Son horas de pasar audiencias para luego, y usted tiene que resolver de forma oral, lo que significa que para que usted baje a la audiencia debió haber estudiado todo un proceso que a veces es de 10, 12 cuerpos, cada cuerpo tiene 100 fojas, entonces es bastante complejo estos juicios laborales. ¿Cuál es el caso que siempre recuerda? Yo el caso que siempre recuerdo es de una familia que estuvo peleando muchísimo por los terrenos. ¿Herencias? No, nosotros en civil no conocemos herencias, sino cuando lamentablemente creo que entra la ambición en la gente, les deja de importar si son padres, si son hermanos, si son familia.
Pero bueno, en este caso habían unas personas, los hijos, que estaban pretendiendo despojarle al padre de sus terrenos. Entonces llegamos a la audiencia y ese caso fue muy bonito porque, y digo bonito por el final, porque siempre en las audiencias hay una etapa de conciliación y en esa conciliación creo que le puse más empeño que en todas las demás y yo les hice entender que no era correcto lo que ellos estaban haciendo con el padre. Entonces, en ese mismo momento hicimos un acuerdo, hicimos un acta, los hermanos se abrazaron, porque ellos ya estaban peleados muchos años, no entraban a las casas, no compartían con el padre era una persona que estaba bastante mayor y que lloraba porque decía que va a morir viendo a sus hijos así. Y fue ese día en que en esa sala de audiencias salió humo blanco y el resultado fue muy satisfactorio para mí, muy satisfactorio. Y precisamente esa es la diferencia con el tema penal, ¿no? Porque en el tema penal es lo que la gente comúnmente piensa que deberían siempre resolver jueces, fiscales, etcétera, que solamente en materia de derecho o de denuncias es solamente el tema penal, pero también hay el ámbito civil que es súper importante. Sí. Claro, o sea, generalmente las personas, ¿y por qué piensan en el tema penal? Por la delincuencia, pues claro. Uh-huh. Entonces, usted nunca va a ver una noticia en donde diga el juez civil embargó una casa, o sea, nunca va a haber esa noticia, nunca va a salir una noticia como esa, o nunca va a salir una noticia que diga el juez civil realizó la partición de estos bienes, o sea, no, porque las noticias siempre salen que fueron sentenciados, que se han cometido tales ilícitos, la corrupción y esas cosas que son las que se sancionan y se sancionan con penas, ¿no? De prisión. En cambio aquí no, en materia civil son deudas, son bienes, son contratos, son inquilinatos, es materia laboral. Entonces son cosas que aparentemente pasan desapercibidas, pero es en donde más trabajo hay más bien, porque el Código Civil es tan amplio que le permite a usted demandar todo lo que usted crea y todo lo que usted quiera, le permite el Código Civil demandar. Por ejemplo, el tema de familia es un tema que también puede ser que pase desapercibido, porque usted no lee tampoco una noticia en donde diga el juez sentenció un divorcio o el juez fijó pensión alimenticia, pero en el tema de familia también son temas muy delicados porque se trata con la estabilidad emocional de los niños, ¿no? Entonces son temas delicados que no siempre están expuestos y que no deberían tampoco, pero son áreas muy importantes. Y me imagino que le debe haber tocado juicios muy cuantiosos, o sea, estamos hablando de la división o reparación de sí. miles de dólares. Sí. ¿Cuál es el que más alto le tocó? Bueno, yo tuve 2 juicios de unas cuantías, bueno, sí tengo muchos de cuantías elevadas, pero estos de cuantías las más elevadas que yo tuve fue una partición que sobrepasaba los bienes de los $4 millones y que estaban asimismo, era entre el tío y el sobrino, que tenían una sociedad de hecho. Entonces los bienes de ellos eran bastante, entonces ahí no hubo cómo hacerles entender. Entonces tuvimos que, como tampoco no es fácil, no es posible que todo se pueda partir porque son construcciones, entonces en las que usted no puede dar la mitad de la casa al uno y la mitad de la casa al otro, tienen que salir a licitación, a remates, a ventas forzosas, entonces así se resolvió. Entonces luego que se venda se divide el dinero entre las partes. Y otro que tuve en contra de un banco que asimismo les demandaron por haber puesto a unas personas en la central de riesgos, en donde la cuantía fue asimismo como $3 millones que les estaban demandando al Banco del Ahorro. Sí, y que también se tuvo que resolver, pero duro. Ese caso fue duro. Y cuando llegan estos casos, que estamos hablando de millones de dólares, no hay de pronto, doctora, pues es mi amiga, me conoce, porque aquí todos nos conocemos, que es normal en una ciudad pequeña, en dimensión, no le llaman, doctora, mañana tenemos esta audiencia, no hay una llamadita por ahí. Bueno, yo no le voy a mentir, en verdad.
nunca aquí la gente ha pretendido sobornar a los jueces. Bueno, al menos en mi caso particular, nunca eso ha ocurrido, nunca. Pero sí hay personas, amigos, por ejemplo, que le pueden llamar y le dicen, dame una mano, mañana dame tenemos viendo, esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, la respuesta que uno siempre da, o sea, tenemos que esperar a ver qué pasa en la audiencia, porque las audiencias son orales. Entonces, ahí está la demanda, ahí está la contestación, ahí mismo se producen las pruebas y luego uno no puede hacer nada más que resolver en base a las pruebas. Y créase que a veces con mucha pena se pierde amigos, con mucha pena. ¿Le ha tocado? Sí, me ha tocado varios, no solamente uno, varios. Se pierde amigos porque es el trabajo. Entonces yo considero que si a usted alguien le pide, algún amigo le pide algo que usted no puede hacer, ya no es su amigo. Entonces las personas se van enojadas, se van resentidas. Uno espera que con el tiempo entiendan y que les pase, pero el trabajo es ese, es la responsabilidad que uno asumió y no hay cómo hacer más. ¿Ya ha habido casos en los que usted dice, de pronto el fallo no debía ser así, ya analizando después? Sí me pasó una vez, pero por ventaja hay una segunda instancia en donde ya pues uno dice, ahí van a rectificar el error. Y me pasó exactamente con un juicio de partición, en donde estaban queriendo dividirse los bienes, pero yo en verdad tomé una decisión de enviar el proceso al juzgado de familia para que sea ahí en donde se repartan, porque los bienes nacían los bienes que tenían estas personas nacían de una herencia. Pero yo ya resolví, y cuando subí a mi despacho a hacer la resolución, leí bien y me di cuenta que estaba completamente equivocada. ¿Y cómo se siente? Mal. O sea, yo me sentí completamente mal. Mi secretaria es muy amiga mía también, Emilio Ulloa, y le dije, está mal. O sea, lo que hice está mal y no puedo hacer nada. O sea, tengo que fundamentar lo que acabo de hacer y sé que está mal. Pero bueno, por ventaja no son cosas que no se puedan subsanar, no son cosas que causen gravámenes a terceros o que causen daños irreparables. Yo mandé el proceso a familia. Cuando llegó al juez de familia, el juez de familia me devolvió obviamente y me dijo que no, necesariamente tuvimos que mandar a que se dirima competencia, y obviamente dirimieron la competencia para mí. Y conocí el proceso y terminó con una sentencia. Sí. ¿Y cómo llega a la casa después de tratar estos casos que son importantes? Porque estamos hablando de bienes, del capital de uno, de recursos económicos. Y luego de pasar audiencias así, estresada, cansada, ¿cómo llegar a casa? Bueno, sí, hay días que llego cansada, en verdad estoy cansada, pero siempre llego bien, porque uno no tiene que cargar lo que no es de uno. O sea, a mí me enseñaron eso, me enseñaron mis papás. Uno no tiene que cargar lo que no es de uno. Entonces, eso no es mío, eso es mi trabajo. Entonces yo me descargo, yo me descargo de eso, llego a la casa, comparto con mi esposo, comparto con mis hijos, comemos juntos, hacemos una golosina, lo que ellos quieran, conversamos, nos reímos, vemos una película. Yo trabajo en casa también, en verdad, hay muchísimas veces que yo tengo que llevar mi trabajo a la casa, pero yo entiendo que sí quito un poco de tiempo, pero procuro que no sea mayor, procuro que no cause daño ese tiempo que yo estoy quitando en mi casa, pero es la única forma de avanzar también en el trabajo. Entonces, yo nunca llego de mal genio, yo nunca llego de malas. En verdad no soy mal genio tampoco, no soy mal genio. Creo que se olvidaron de ponerme el mal genio a mí el rato que nací. Entonces, yo no llego de malas, yo llego bien. Y ese es mi carácter, porque mis compañeros de trabajo me dicen igual siempre, ellos me dicen siempre, o sea,
Siempre está de buenas. Vale, tantas cosas, a veces está enferma o a veces pasa algo complicado, pero usted siempre está bien, siempre está con una sonrisa, siempre nos da un poco de ánimo. Entonces, mi carácter es así, entonces yo no llego de malas a la casa, nunca, dejo lo que no es mío. Y usted decía las ventajas de ser mujer, por ejemplo, para el tema del cambio. Y ahora vemos que hay más juezas, que hay más abogadas, que hay más mujeres en espacios públicos, y eso está bien. ¿Qué desventaja piensa usted que ha tenido de pronto por el hecho de ser mujer, o qué lado negativo ha habido por el hecho de ser mujer en el ejercicio de sus funciones? Bueno, sí, yo dije eso, o sea, la ventaja de ser mujer, porque vea que incluso, bueno, yo no he concursado, luego de que concursé en el año 2014 y en el 2015 me asignaron mi puesto. No he concursado en absolutamente nada más, pero antes le daban un punto por ser mujer, y esa es una ventaja, claro. Entonces, sí, cuando me dieron el cambio también consideré una ventaja ser mujer, porque consideraron que tengo mis hijos, entonces me regresaron, lo que no consideran a los hombres, por ejemplo, si lo hacen con una mujer. Pero yo creo que las desventajas también radican en eso del machismo que todavía existe marcado. Y piensan que una mujer no es capaz de hacer las cosas. Vea, por ejemplo, en el ámbito específico que yo me desempeño, que es el área civil, en donde nosotros vamos directamente al sitio, a los terrenos, hacemos trabajo de campo con las inspecciones judiciales para poder resolver el proceso, y las partes están peleando y uno está ahí, ¿no? Entonces, usted ahí siente el hecho de que, o sea, como que le ven llegar y... Como que si no pasara nada. No pasa nada, o sea, como que pueden hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque hay machismo todavía, o sea, es mujer, o sea, ¿qué nos puede hacer o qué nos puede decir? Pero ya la experiencia a uno le va formando. Entonces, ve que nosotros podemos ir con apoyo incluso a la policía, pero casi nunca he ocupado, por ejemplo, ese recurso, más que cuando se tiene que ir a hacer entregas de las casas, entregas materiales, en definitiva, que es cuando usted remata una casa y tiene que hacer que los dueños salgan, ¿no? Entonces a veces se ponen reacios y necesitamos a la fuerza pública para que saquen las cosas a la calle. Entonces, esas son las desventajas, por ejemplo, que uno tiene cuando ven y piensan que no pasa nada, pero sí pasa. Porque la experiencia a uno le va dando también para saber cómo tratar con los abogados, que en verdad yo no tengo problemas con nadie, con ningún abogado. Manejo mi trabajo como es, respeto para que me respeten, y me he manejado bien en estos 11 años. Y en las salas, ¿hay diferencias de trato? O sea, si es que está un juez hombre o una juez mujer. No, ya no. Ahora ya no. Creo que ya no. Yo soy la única, en verdad, mujer también aquí, jueza civil. De familia sí hay jueza civil, de familia sí hay juezas. De civil soy la única. Hay 3 jueces y quien le habla, pero ya no. O sea, yo siento que yo he podido superar ese tema de que sí se sentía como el que tan guambra y que hacía aquí, sobre todo antes, cuando recién inicié. Mujer y joven. Claro, mujer y guambra, ¿qué vas a ver? Entonces hay que demostrarles que no es así. ¿Cómo se hace eso? O sea, dándoles un mensaje a las mujeres en este día, jóvenes también que se están preparando y que de pronto cuando terminan la universidad y vamos al tema guambra, mujer. Sí, y yo les digo porque yo inicié a trabajar jovencita, a los 18 años, pero ya en la corte, en este cargo que yo creo que es de muchísima responsabilidad, estuve a los 33 años. Entonces, yo les digo a las chicas, y he tenido la oportunidad de decirles personalmente, porque muchas jovencitas que salen de la universidad han pasado audiencias, y yo les digo, no tengan miedo. Sigan adelante, lo que sí estudien, prepárense, si tienen dudas, consulten, porque así uno se va formando, así uno va aprendiendo. Si tienen dudas, pregunten, consulten, no se queden callados, no se queden con la duda, no tengan vergüenza, porque a veces las personas somos así, de que pueden pensar de que, ay, ¿por qué pregunta eso tan simple?
lo que para uno es simple, para otro es difícil. Entonces pregunten, no se queden con la duda, sigan. Entonces yo tengo más bien buena relación con las muchachitas porque a veces llegan, me consultan y yo me siento honrada con eso porque encuentran confianza, consultan cómo son las cosas, cómo pueden hacer. Entonces yo siempre les doy aliento para que sigan adelante. Y es lo que le digo a mi hija también. Mi hija también es muchachita, va a terminar ya su carrera de Derecho. No tengas miedo, o sea, sigue, prepárate, estudia, investiga. Cualquier duda que tengas, pregunta o lee, que es lo mejor, lee. Y eso es bueno porque a veces suelen decir que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Así es, a veces es así. A veces las personas que nos hacen quedar mal son las mismas mujeres. Entonces yo le digo, estudia, lee. En los libros hay todo. Todo lo que uno necesite está en los libros. Está ahí, está escrito. Nada nos vamos a inventar. Nosotros no nos inventamos nada porque todo está escrito. Hay que leer. ¿Qué le gustaría a futuro a usted? ¿Cuál es la meta, las metas profesionales que tiene? Bueno, yo sí tengo varios sueños. Ahorita estoy muy a gusto en donde estoy. ¿Se siente realizada? Sí, yo siento que he cumplido mis sueños porque he hecho mi trabajo bien. Creo que en mi casa y en mi oficina, en el lugar en el que he estado, creo que he hecho las cosas bien, con errores, pero he aprendido de ellos y también con aciertos que me han facilitado que yo pueda continuar, que yo pueda seguir. Pero siempre está en la mente de uno el seguir avanzando, el seguir estudiando, el pensar un poco más arriba, la Corte Provincial, la Corte Nacional, son metas que uno tiene y insisto, si es que tiene que ser, así será en algún momento. En tanto, me siento tranquila, me siento contenta, en el lugar que estoy, en el trabajo que desempeño, porque es muy bonito, es muy bonito el derecho y es muy bonita el área civil, que no les gusta a muchos, pero es muy, muy bonita. Llegamos a la parte final, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, muchas gracias. En verdad me he sentido muy contenta, sobre todo por este día tan especial que se celebra a la mujer. Me he sentido muy contenta, el poder dialogar con ustedes, el poder estar aquí, el poder saludar a la mujer en su día, el rendir un homenaje, el decirles que siempre se puede, que no acepten un no por respuesta, que cumplan sus sueños, que cumplan sus metas, que sigan sus proyectos, que no se estanquen, que siempre vean más allá, que siempre tengan buenos pensamientos y buenas acciones, porque eso se devuelve. Entonces el llegar aquí, un día tan bonito como hoy, me ha llenado de alegría y de gratitud con usted por haberme invitado. Gracias por este espacio que me ha permitido pues hacer que la gente, más allá de la jueza Valeria Pesantes, conozca quién soy yo. Tengo muchísimas amigas, muchísimas personas, como dijo usted, somos una ciudad pequeña en donde todos nos conocemos y creo que la mayoría de gente me conoce ya en el ámbito personal, porque es diferente en el ámbito laboral, pero siempre trato de ser buena persona y buena profesional. Muchísimas gracias a la doctora Valeria Pesantes, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que tengan una buena noche y feliz día a las mujeres de Azogues, de la provincia y del mundo. ¿Qué sería de nosotros los hombres si no tuviéramos a ustedes? Muchísimas gracias. Muchas gracias, una buena noche.